Quedamos entonces en el último estudio. Les estuve hablando del milagro de la resurrección de los muertos, ¿verdad? Cómo Pedro resucitó una persona que estaba muerta. Estuvimos viendo que ese milagro de la resurrección de los muertos hubo en el Antiguo Testamento. Vemos a Elías resucitando muertos, a Eliseo haciendo lo mismo. Y vemos en el Nuevo Testamento cómo Jesús levantó varios muertos, y el más destacado es la narración de Juan 11 de Lázaro, ¿verdad? Porque dejó que pasaran 4 días hasta que el cuerpo estaba descompuesto para resucitarlo. Y luego vemos que tanto Pedro como Juan también levantaron muertos. ¿Cuándo para esto? ¿Qué es esto? Y estuvimos viendo varias cosas acerca de ese asunto. Y les decía que me quedé diciéndoles que el levantar un muerto físico, esa era la parte fácil del milagro. La parte difícil es levantar un muerto espiritual. Óiganlo bien, el milagro extraordinario de levantar, porque es un milagro extraordinario, de levantar un muerto físico, es de menos calidad que el milagro ordinario de levantar un muerto espiritual. Por ejemplo, Jesucristo levantó a Lázaro, pero volvió a morir. Dorcas volvió a morir. Pero el que vive, el que es resucitado espiritualmente, nunca muere. Nunca muere. Así que eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a retomar un poquito donde nos quedamos el domingo. Algo que quedó pendiente primero, que pues a veces me oyen escuchar mucho frecuentemente la oración pidiéndole a Dios perdón porque oscurecemos el mensaje de Dios, porque nadie es suficiente para eso. Y hace tiempo, por la razón que hago esta aclaración, había un hombre aquí que era muy arrogante. Y cuando le decíamos que estaba equivocado, se molestaba mucho, se enojaba. Pero cada vez que oraba, él oraba de esa manera: Señor, gracias, te pido que nos mantengas humildes, yo sé que oscurecemos tu mensaje. Y yo decía, pero es todo lo contrario allá. Cuando yo oro eso, también me da vergüenza decir, Señor, que no vaya a ser como ese hombre. Yo lo digo de verdad, porque varias veces he reconocido que nos equivocamos. Nuestra inteligencia, lo que Dios nos da, es muy limitado a la sabiduría tan grande de Dios. Es muy grande. A veces quedamos cortos. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de eso. El mensaje que yo estuve dando, siempre estuve hablando acerca de el mensaje de resurrección. El nuevo nacimiento de Nicodemo se dio en etapas, en pasos, ¿verdad? Y lo ilustré con el Antiguo Testamento en cuando Eliseo resucita a un niño que estornuda 7 veces, el niño, ¿verdad? Entonces estuvimos hablando de eso, y yo siempre continuamente estuve diciendo algo que, aunque yo sabía la realidad, pero cuando lo decía equivocado. Y el niño seguía muerto. No, hermano, ningún muerto estornuda. El niño ya había vuelto a la vida de alguna manera, no se había ponido de pie, pero los estornudos del niño eran evidencias de que el niño ya estaba vivo. Mira, el muerto, el estornudo, no dices quiero estornudar, ahorita sí, ahorita no. Cuando te agarra uno, estornudas. Eso no te da opción. Así que el estornudo, pero no hay un muerto que estornude. O sea, el niño ya había dado señales de vida desde que entró en calor, pero no se había puesto de pie. Y ese es el proceso. Por ejemplo, cuando Nicodemo vino a Jesús de noche, no estaba muerto, él vino a Jesús a verlo de noche porque le tenía miedo a los hombres. ¿Qué quiere decir? Había señales de vida espiritual en Nicodemo. Lo que sí es real, no había nacido de nuevo Nicodemo. No había nacido de nuevo. Es un proceso, pero ya Dios lo había conocido, ya Dios lo había amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, esa es una de las cosas que vimos. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que dejar claro por qué a veces uno se confunde. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, tenemos la parte del ordo salutis. Hay una parte que se brinca el ordo salutis. Dios no
Dios nos predestinó y ahí comienza el Ordo Salutis. Decir, Pastor Ricardo, no se le hace mucha arrogancia que usted ahora se va a aventar a decirle al Ordo Salutis que está equivocado. Eso es lo que me enseñó la misma teología de ellos. Yo estoy aplicando las mismas ramas que aprendí. Y les voy a decir ahorita, sí están equivocados, porque los textos que mencionan el Ordo Salutis comienzan con que a los que conoció. Siempre que vas a decir de dónde sacaron el Ordo Salutis, te van a mencionar dos textos. Te van a mencionar Romanos 8:29 y te van a mencionar Efesios 1, del 1 al 3. Así que de ahí mismo veo que hay este error, miren eso. Y te voy a decir en qué me baso y por qué lo digo. Mira, cuando hablamos de las reglas hermenéuticas, ya vimos nosotros que tenemos 7 reglas generales, 7 reglas especiales. Luego tenemos la regla la segunda regla de las reglas generales es, porque la primera es que el Antiguo Testamento se interpreta a la luz del Nuevo, ¿verdad? Eso nos queda claro. La segunda, que es sumamente importante, pero importantísima, es la analogía de la fe. Es el conjunto de doctrinas que componen nuestra fe. Y eso es serio, porque no creer en el Espíritu Santo no eres creyente. O sea, no creer que la justificación por la fe, no eres creyente. No importa que te derritas de amor por Dios, no eres creyente, no vas a ir al cielo. Hay doctrinas que son claves. Y en ese sentido es lo que estoy diciendo. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de eso, de la analogía de la fe, tenemos 10 reglas, cómo llegamos a sentar una doctrina. Y las conocemos mucho, que no hay contradicciones en la Biblia, los textos oscuros han de ser examinados a la luz de los claros, no podemos hacer doctrinas de un texto, ni de dos, ni de un capítulo, sino en el contexto de toda la Biblia. Las doctrinas que aparentemente son contradictorias o antinomianas, hay que sostenerlas, afirmarlas a la luz de las doctrinas claras. No podemos hacer doctrinas de textos simbólicos, ni de milagros, ni de parábolas, ¿verdad? No podemos. Hay muchas reglas, pero la regla que va a ocupar el lugar ahorita, claro, aquí es esta. La 8, de cómo llegamos a establecer una doctrina. Dice, la doctrina no puede dictar o alterar las Escrituras. Oigan esto, estoy obedeciendo porque la palabra de Dios está... No, ustedes nomás creen en la doctrina. Yo creo en doctrinas que la Biblia enseña, no que los hombres inventaron. Porque hay muchas doctrinas inventadas de los hombres, como el rapto secreto. Es una doctrina inventada de los hombres, que la sacan de un texto fuera de contexto. No están aplicando nada de estas reglas. Pero esta dice, la doctrina no puede dictar o alterar las Escrituras, sino que es sacada de la Escritura. Y los ejemplos es la exégesis versus la iexégesis. Exégesis es extraer lo que el texto dice, y exégesis es meterle al texto lo que no va en el texto. Esa es una diferencia. Traer fuera es exégesis, meter dentro es eisegesis. Ahora, eso es lo primero que vamos a ver en este error que creo que tengo aquí. Segundo, hay otra doctrina, otra de las reglas para examinar una doctrina es que siempre debemos tomar en cuenta la necesidad de entender el ciclo de interpretación que quiere decir el texto. Para saber que no estoy trayendo un texto fuera de contexto, tengo que saber que este texto que yo voy a traer ahorita para probar esto, tiene que estar en el contexto de ¿qué? Del Ordo Salutis. Tiene que estar en ese contexto, si no yo estoy equivocado. Y la 10 dice, ningún texto del Antiguo Testamento puede significar algo diferente del significado que da el Nuevo Testamento. Basar doctrinas del Antiguo Testamento sin tomar en cuenta el Nuevo, error, definitivamente. Ahora sí, vamos a ver los textos. Los textos por excelencia de donde sacamos el orden salutis son 2. Romanos 8. Vamos a empezar del 28 al 30. Así dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, y esto es importante, porque todo comienza por los que aman a Dios. Y nosotros sabemos que nosotros no podemos amar a Dios si Él no nos amó primero. Eso ya nos queda claro por la doctrina. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Así que todas las cosas les ayudan a bien, a estos que Dios amó
y que aman a Dios porque Dios los amó primero. Todas las cosas le vienen bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A su propósito. ¿Cuál fue el propósito de Dios por el cual nos llamó? Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, el orden de salud comienza con la predestinación. ¿La predestinación en base a qué? Al conocimiento de Dios, al amor que Dios. ¿Cuál fue qué movió a Dios para elegirme? Su amor, que me amó desde antes de la fundación del mundo, que me conoció desde antes de la fundación del mundo. Así que debe de comenzar que conoció, con que conoció, y lo deje como está, no importa, pero esto es vital. Cuando yo trataba de acomodar esto, algo me salía mal, pero no sabía qué era. Pero mira, porque a los que antes conoció, ese sería el primer punto, el conocimiento previo que tenía Dios de nosotros, que nos amó. Dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira dónde termina todo esto, Y a los que predestinó, a estos también llamó. Ahí está el llamamiento eficaz. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este es el último paso, sería el 10, usando este orden. Mi punto es que estoy sacando el texto fuera de contexto. No es este texto que habla del orden de salud, ese es uno de los más excelentes. Y les digo esto, hermano, estoy dispuesto a que también ustedes me corrijan. Cada vez que tomamos un asunto como esto, lo hago, y la escuela dominical es el mejor lugar. ¿Por qué? Hay muchos que ahorita no están aquí, pero los que están aquí son las personas que más les gusta estudiar, son los que les gusta profundizar más en las escrituras. Por eso están aquí. Ok. El otro texto es Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ves? ¿Desde dónde está hablando? Desde allá. Dice él, según nos escogió, ahí está, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Fuimos escogidos en amor, habiéndonos predestinado, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. A donde yo llevaba, la adopción pasa a quedar en el séptimo lugar. Y es precisamente lo que Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Cuando Nicodemo se iba a poner de pie realmente, espiritualmente hablando, ya para no confundirme, me la quiero llevar más calmada. Eso es uno de mis problemas, que soy muy acelerado. Y el que se acelera mucho, fácil comete errores. Nicodemo, Dios le dijo a Nicodemo esto, hermanos. Mira, Nicodemo, el nuevo nacimiento, o sea, dice, para que tú entres al reino de Dios, para que tú seas salvo, Nicodemo, olvídate de todo. Esta es la única realidad. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Esa es la realidad. Y es precisamente, mira, en amor, habiéndonos predestinado. En amor es el primer paso. Predestinación es el segundo. Lo llamó, es el tercero, por eso vino. Dice, ¿para hacer qué? Adoptado hijo suyo. Nicodemo había nacido de su papá y su mamá, ahora tenía que nacer de Dios. Tenía que renacer de Dios. El nuevo nacimiento es de Dios. Nos adopta como hijos suyos. Y esto es hermoso. Ahora sí coincide perfectamente los 7 estornudos. Desde que lo conoció, desde que lo amó, hasta que lo adoptó como hijo. Y ya lo que sigue, que es la santificación, es esa evidencia que es hijo. Porque está mostrando que colabora con los medios de gracia, con los frutos del Espíritu Santo. Tiene más sentido todo. Como también, ahora, ¿cómo viste el error? Mira, ninguna epístola me ha confrontado tanto como esta epístola tan pequeña de Pedro. Tiene tanto extracto, tan resumida, que me ha dado unos golpes. Ya van 3 con esta, que me hace ver cosas que nunca había visto en mi vida anteriormente. Ya van 3 y las he mostrado con las escrituras. O sea que ha sido de gran bendición esta epístola, porque Pedro nos dice que los que tienen una fe igual de preciosa que la de él, dice que la nuestra, ¿quiénes son esos nuestros?
Es Pedro y todos los apóstoles. Si ellos no son verdaderos, entonces no hay nada ya verdadero. Pedro y los apóstoles, dice, los que tienen una fe preciosa como la nuestra, esas personas es porque Dios los conoció, dice Pedro. Mire lo que dice aquí, segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, claro, nos justificó, y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Eso a mí me puso en otro nivel. Pedro diciendo que la fe de él y la nuestra es igualita, preciosa igual. Como les decía, no hay una super fe. Por eso él decía, no te enseñoréis de la grey, no tengas señorío sobre de ellos. Somos iguales. Gracia y paz sean multiplicados en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. O sea, en esto es que se multiplican los frutos del Espíritu Santo, en el conocimiento. Pedro va al principio. ¿Qué fue lo que hizo posible nuestra salvación? Que Dios nos conoció. Eso lo expliqué cuando prediqué el sermón. En eso sí estuve claro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante ¿qué? Otra vez, el conocimiento de aquel que nos llamó. No nos llamó por cualquier, nos llamó porque nos amó, nos llamó porque nos conoció. El llamamiento es el tercer paso. El primero y es el conocimiento, el segundo es la predestinación y el tercero es el llamamiento. O sea, está claro allí. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y oigan el 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Y sabes cuál es la promesa y la más grande de todas las que nos dio, que cumplió? Que ahora somos hijos de Dios. Que ahora somos sus hijos, que nos hizo hijos. Pedro mismo lo dice. Dado preciosas y grandísimas promesas para que por ello llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Hermanos, no es cualquier cosa decir que eres hijo de Dios. ¿Qué no es Dios divino? ¿Qué no es Dios el omnipotente? Y ser hijo de Dios pues tiene naturaleza divina tú también. Eso es muy grande. Es demasiado grande. Esa es la promesa más grande y Dios la cumplió. El mismo Pedro lo enseñó. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Es como lo hizo. Para el amor fraternal no fingido. Este amor fraternal, que no es fingido, es el producto de que Dios te amó, del conocimiento de Dios. Dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. Ahí está. No de simiente corruptible, ya no de tu papá y tu mamá, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que esta es la promesa más grande que se nos dio, que ahora somos hijos de Dios. Y eso es precisamente lo que Dios le dijo a Nicodemo. Nicodemo, ¿me entiende? Tienes que nacer de nuevo. Ahora tienes que ser hijo de Dios. Ahora tienes que ser hijo de Dios. Ahora este es el proceso del Ordo Salutis. A los que conoció, es el primer punto. La elección predestinó 2, el llamamiento eficaz 3, la regeneración 4, la conversión 5, la justificación y la adopción 7, cae en el punto perfecto. ¿Cuándo fue que le dijo Dios a Nicodemo qué tenía que hacer para nacer de nuevo? Dice, ¿qué le dijo? Tienes que nacer de nuevo. Ahora tienes que ser adoptado hijo de Dios, ya no tienes que ser hijo de quién eras. Ahora eres hijo de Dios. Antes, espiritualmente, solo hay 2 padres que tienen los hombres: hijos del diablo o hijos de Dios. ¿Y qué dice Efesios 2? Que antes éramos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Y los que no pueden entender esto, los que no han comprendido esto, la Biblia mismo lo dice en Juan 8:44. Porque no podéis entender mis palabras, no podéis escuchar mi mensaje, y vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Ok, hermanos. Ahora sí, con esto, veamos el texto, Juan 3:1. Había un hombre entre los fariseos que se llamaba Nicodemo. Ahora sí, con este conocimiento, disfruten esta lectura. De los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un hombre importante, un teólogo. Este vino a Jesús de noche. Ahora sí entiende, pastor, pero si estaba muerto, ¿por qué vino? Estaba muerto espiritualmente,
Pero aquí ya había, como es su primer estornudo, dio señales de vida. ¿Me entiendes? Ya comienza a inquietarte algo. ¿Por qué? Porque ya Dios te amó desde antes de la fundación del mundo. Que va a ser manifestada tu nuevo nacimiento, tu salvación en el nuevo nacimiento. Eso no quiere decir que ya estás buscando a Dios. Por eso los hombres se niegan cuando uno les dice, no, es que todo esto es de Dios. No, hermano, pero yo andaba inquieto buscando a Dios. Yo me pasaba leyendo la Biblia. Pastor, ¿por qué no está trayendo todo esto? Parece que se olvidó del tema de hoy. No, hermano, es precisamente lo que me va a ayudar para que entiendan bien lo que está pasando con Cornelio. ¿Por qué Cornelio buscaba a Dios? ¿Por qué le oraba siempre? Y le dicen también, tienes que nacer de nuevo. Todavía no has nacido de nuevo. ¿Qué es eso? Quiero que entiendan esto. Así que dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Cada vez que Jesús hacía un milagro, ¿qué decía? Y viendo la señal, creyeron en él. Cada rato decía eso. Ya se lo leí mucho cuando les prediqué Juan. Y viendo las señales, creyeron en él. Y viendo las señales, creyeron en él. Y muchos no creían de verdad. Cuando Jesús les hablaba fuerte, todos se fueron. Nomás quedaron 12. Dice Jesús, y de los 12 uno es el diablo. Así que nos quede claro esto. Aquí vemos dos cosas. Vino de noche y creyó las señales. Y no había nacido de nuevo. ¿Cómo lo sabes? Fíjate lo que Jesús le dice en el versículo 3. Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los Dios. Hermano, no es palabra mía, son palabras del Señor. Creo que todo nos quede claro. No el que diga estas palabras, no el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tiene que hacer para ser salvo? Creer, sí tienes que creer, pero para creer hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Y eso sí nos pone en un aprieto, porque nadie puede nacer de nuevo. Él mismo, siendo un teólogo de los más grandes, ¿sabes qué dijo? Pues me la pones difícil, ni modo que me meta en el vientre de mi mamá para volver a nacer. Mejor dime que no hay manera que yo nazca de nuevo. Es que es lo que quiero decirte, que no hay nada que puedas hacer para nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¡Wow! Este texto es, hermano, todo mundo conoce Juan 3:16. Es el texto que, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo, ya. Pero esto es Juan 3:16. Este es el contexto de Juan 3:16. La palabra creer está condicionada a nacer de nuevo. Esto es Juan 3:16. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El nacimiento que tú tienes es de carne. El que yo te estoy hablando es espiritual, Nicodemo. Esto es más grande. Por eso que les dije, el milagro de levantar a un muerto es la parte fácil. El difícil es la parte espiritual. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este nacimiento ya tiene que ver con Dios, es del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? ¿Y cuántos teólogos no saben esto? Están enseñando puras tonterías. Todo el mundo, cuando murió Billy Graham, el más grande de todos, llenó el mundo con el evangelio. ¿Cuál evangelio? ¿Acepta a Cristo? ¿Ese es el evangelio? Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. El que lo acepte ya va al cielo. Juan 3:16, sin tomar en cuenta nada del contexto del capítulo. Ese es el de Billy Graham. Yo no estoy diciendo si era santo o no era santo, no me interesa saber, no sé nada de eso, Dios lo sabe. Lo que estoy diciendo es que no predicaba un evangelio correcto. No lo predicaba. Era igual que Nicodemo, era maestro y no sabía. Eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo crees si os dijere las celestiales? Si la parte del nuevo nacimiento no la crees, imagínate en la forma que se hace ese nuevo nacimiento, ¿cuándo la vas a creer? La manera espiritual es
Esa es la que estamos enseñando, es la doctrina. Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree y no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora sí. Ahí es donde Nicodemo finalmente nació de nuevo, hermanos. Ese es precisamente cuando vio a Cristo levantado, como Moisés levantó a la serpiente. Así que hasta aquí es retomando lo que lo dejé el otro día. Y me voy a parar por si tienen una pregunta, para que ahora sí que entre con este milagro más grande que el otro, vamos a tener mejores herramientas ya. Sí, ahí está la hermana Angélica, hermano Fano. Ahí van. Sí, buenos días. En febrero 2 usted nos dio las 7 pasos, igual que los que ahorita dijo también, iguales. Mi pregunta es, ¿cuál es el punto que quiere reafirmar? Porque yo los veo igual. Gracias. Sí, estoy diciendo que todos los pasos son iguales los que están ahí. Simplemente estoy diciendo que en el primer paso no los mencionamos. En los que usted tiene anotado no tiene el conocimiento. ¿Lo tiene? Sí, por eso te digo. En el número 1 teníamos la predestinación. Y ahora les digo que según los textos que enseñan el Ordo Salutis, es el conocimiento, el amor de Dios. Él nos predestinó en amor. Sí, claro, hermana, lo leí porque es el texto del Ordo Salutis. Por eso digo, pero no lo mirábamos. Pero tenemos que hacer cuidado cuando los Nicodemos nos den reglas, porque esa es teología. Y el trabajo es hermoso, está ahí. Pero también tenemos que cuidar que la doctrina no dicta las escrituras. No, es las escrituras las que dictan la doctrina. No debemos tener miedo de decir esta doctrina tiene un defecto aquí, porque la Biblia lo dice. Por eso somos criticados. Ustedes ponen la doctrina por encima de la Biblia. No, yo por eso leí las reglas hermenéuticas. La doctrina no puede dictar o alterar las escrituras. Es al revés. Son las escrituras las que dictan y las que establecen las doctrinas. Es todo lo que digo. Pero no, precisamente es el orden de la salvación. El orden salutis es el orden de la salvación. ¿Cómo es que llegamos a ser salvos? Es un proceso grande de varios pasos que Dios hizo. Dios te está mostrando todo lo que hizo para que usted sea salva. Ese es el proceso de la salvación. Primero te amó, te conoció, que es lo mismo, antes de que el mundo fuera. Y en base a eso es que te predestinó. Después te hizo un llamado eficaz por el Espíritu Santo. Comienzas a inquietarte, a buscar al Señor como Nicodemo. Eso es lo que digo. Después te regeneró, la regeneración. Te tuvo que dar un corazón nuevo, te tuvo que dar vida espiritual para que puedan nacer de nuevo. O sea, cada uno de los pasos ya los expliqué. El propósito no era explicarlos, el propósito era decirles eso. Mira, yo sé que al hacer esto, es cuenta que yo me desacredito, pero prefiero desacreditarme que si yo ya me convencí de que algo está incorrecto, yo me prefiero desacreditar, pero yo tengo que mostrar lo que la Biblia dice. Yo soy fiel a la Biblia, no a los teólogos. Y no me invento nada. Está ahí. Por eso les expliqué todo este estudio. Les dije por qué razón lo hice, ¿verdad? Hablé con el pastor Javier también acerca de este punto. Él lo revisó también. O sea, no soy un arrogante que cambie las cosas. Por eso nunca nos contradecimos, porque estamos siempre en armonía. El cuerpo de personas que enseñamos. Javier vio lo que yo le dije y él mismo me citó Efesios 1. Dice, tienes razón. Efesios 1 dice en amor. Así, ni siquiera tuvo que ir al texto. Ahí nomás sentado entendió. Así que, bueno. ¿Sí, mi hermano? Nada más quisiera, como todavía no veo el punto de tensión o la controversia, porque todo lo que está diciendo pues ya lo ha enseñado así. Pero, o sea, no veo cuál es precisamente qué fue lo que ahora notó que no había notado antes. Todavía no lo veo claramente. Bueno, es que el orden salutis consiste de 9 pasos.
Hice como Noé. Nos vino a enseñar una clase que eran las 9 marcas de un pastor reformado. Y la primera que me salió era que no puedes ser pastor si no amas a tu mujer. Le digo, esa bórrala porque esa no está en la Biblia. ¿Me entiendes? Primero quítame esa. Le digo, aquí no enseñes eso. Dijo, bueno, entonces son 8. Pero cuando terminó la clase terminó con 10 marcas. Le digo, bueno, le dijimos, no, que eran 8. Bueno, salieron 10. No, es un chiste, pero yo, y dije que no iba a decir chiste, ¿será? Pero no me va muy bien. Pero lo que les quiero decir es que lo que yo estoy diciendo, hermano, es que en ese orden no vieron el conocimiento de Dios, el amor de Dios. Son 10 pasos, según los mismos textos que nos lo enseñan. Eso es lo que estuve diciendo ahorita. Según los mismos textos que nos lo enseñan, no comienza con la predestinación. Si revisan los textos, Romanos 8:29, comienza con a los que conoció, a esos predestinó. Como si se saltaron el conocimiento, que es el amor de Dios. Lo vi porque Pedro dice que a los que conoció les dio todo para la vida y la piedad, que a los que conoció les dio promesas grandísimas para que pasen a ser miembros de la familia de Dios, de la familia celestial, de la naturaleza divina, lo dice Pedro. Entonces aprendí eso yo y dije, qué hermosuras. O sea, la Biblia es la que dicta las doctrinas, no al revés. Punto, que es la predestinación en el Ordo Salutis, faltara conocimiento. El conocimiento, que acuérdate lo que te digo, en ese contexto el conocimiento es el amor. Ok, falta esa parte. Esa parte. Dios predestinó a los que amó, a los que conoció, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, fue el amor de Dios lo que nos salvó, hermano. El amor que dio a su Hijo para unigénito, como lo dice Juan 3:16. Es un complemento, pues. ¿Ya está bien? Perfecto. Sí, nada más mencionar que el amor en la Biblia va más allá. El conocimiento, el conocer de parte de Dios para con nosotros va más allá que esa palabra conocer. Mama es bien profundo, es un conocimiento más profundo, más íntimo. Nada más decir eso y sí, realmente cuando Dios dice que nos conoció es algo bien intenso, bien profundo. Conocer a veces en la Biblia se menciona como una relación íntima. Íntima. Conoció a Adán a su mujer. O cuando José, después de que nació Jesús, conoció a su esposa, ¿verdad? A María. O sea, pasaron a tener esa intimidad hasta después. Entonces es la misma palabra, pero acá habla de un conocimiento íntimo, lo que nos hace uno con Dios. Es la unión con Dios, que la unión con Dios es otra doctrina que recorre todas las escrituras. Pastor Ricardo, Isaías hace una observación respecto a el orgullo humano, porque es el orgullo lo que nos lleva a no reconocer nuestros errores. Y él lo dice de la siguiente manera, dice, miraré a aquel que es humilde y que tiembla a mi palabra. Entonces, para la gloria de Dios, lo que has hecho en el día de hoy es confesar un error. Sí. Cómo nosotros debemos ser temerosos ante la palabra de Dios. Y si algo en la doctrina no está bien, debemos reconocerlo. Claro. Y este es el caso, o sea, primero empieza por conocer. Esa es la cadena de oro de la salvación. Es que mira, hermano, no existe ningún hombre, oigan lo que le voy a decir, ningún pastor, ninguno en la tierra que no se enorgullezca con la palabra. No existe ninguno. ¿De dónde lo saco? De la Biblia. Dios, dice Pablo, que la razón por la que Dios puso un mensajero de Satanás para que lo objeteara. Dios le dijo por qué. Dios le dijo cuál era su aguijón. Dice, para que debido a la revelación no te me llenes de orgullo. Si Pablo podía llenarse de orgullo, yo con más ganas, hermano. Decir que yo no me puedo llenar de orgullo quiere decir que yo supero a Pablo. Y Pablo fue uno de los más humildes. Así que es imposible que no haya alguien que no le dé orgullo. Es que es tan hermoso la palabra de Dios. O sea, casi tiemblas ante el conocimiento de Dios cuando Dios te revela algo de emoción. ¿Y cómo no te vas a llenar de orgullo? ¡Wow! Cuando empiezas a ver cómo la Biblia se abre y empiezas a entender cosas que no habías entendido. Eso te puede llenar de orgullo.
Y por esa razón, ahí está el mensajero de Satanás, para que se nos baje un poquito. Sí, mi hermano. Bueno, pastor, desde que estoy en la Reforma, el orden de la salvación ha sido amor, elección, predestinación, el llamamiento eficaz. Y siempre he escuchado que el amor está de primero como base para que Dios nos ame. Y aún en ese orden, hasta la fecha de hoy, ortodoxamente la Iglesia ha confesado que primero es el amor y después lo que es la elección, la predestinación, y ponen el amor o conoció igual al amor, como es más, cita en el Antiguo Testamento con Israel cuando le dice: solo a ti te he conocido de entre todas las naciones, y traducen eso como amar, porque Dios en su conocimiento conoce a todas las naciones. Sí, miren, si se meten al internet, qué bueno que toque ese punto, mi hermano, y muchas gracias. Todo es importante que hablemos. Por un lado, me calma a mí que él diga eso, me siento bien que diga eso, que sí lo han visto, y entonces eso me relaja, me hace sentir seguro. Pero por otro lado, Coalición por el Evangelio, todas las páginas cuando hablas del Ordo Salutis, todas comienzan con la predestinación. ¿Sí? Cuando búsquenlo usted, para que vean, nadie comienza con el amor de Dios. Qué bueno que así fuera. Y si usted lo vio de esa manera, y si hay alguno, eso me relaja, porque sé que es verdad lo que usted está diciendo, hermano. Sé que es verdad, y eso me relaja a mí, que alguien ya lo haya visto de esa manera. Porque precisamente cuando habla uno del Ordo Salutis, siempre comienzan con la predestinación. Yo lo saqué de ahí, y cuando veo las páginas, nunca me creo de una página de eso, pero si alguien respeto cuando hablamos de historia bíblica o algo, son a los presbiterianos. Y cuando algo viene de allá de donde viene R.C. Sproul, yo sé que ellos son muy cuidadosos en esa parte, y ellos mencionan el Ordo Salutis de allá, Coalición por el Evangelio, y también lo de ellos, Ligonier, lo mencionan con la predestinación. De ahí los tengo yo sacados, de esas dos páginas. Entonces, pero como me decía el pastor Alexander Mercado, muchas veces los teólogos modernos, y ahí creo que el hermano tiene razón, están sacando cosas que no mencionaron los teólogos, como en el tiempo de Calvino, de Agustín, de Hipoma. Empiezan a meter cosas que los teólogos antes sí vieron. Por ejemplo, ¿de dónde sacamos la doctrina que los 4 evangelios, ¿verdad?, ilustran a las epístolas, y las epístolas interpretan los evangelios? De Calvino, de Parker. Son teólogos, ellos creían eso, estaban convencidos de eso, y ahora ya se les olvidó. Sí, mi hermano. ¿Se escucha? Perdón. Vemos en Romanos 5 que dice que la fe no viene sola, sino que Él derrama el amor. Y vemos en el 8 que dice: más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. No sé, como que veo yo que aquí está hablando como que la fe no viene sola, sino que el amor de Dios es derramado. Sí, como dijimos, el cimiento, gracias hermana, el cimiento de nuestra salvación es el amor de Dios. Ese es el principio. La razón por la que somos salvos, comienza todo con el amor de Dios. Sí, mi hermano. Cuando estuvimos viendo en la confesión el decreto de Dios, y tocó dar la clase de el decreto de Dios en la salvación, se mencionó algo respecto a eso, que la predestinación no proviene nada más de Dios porque Él, o sea, sin ningún motivo, sin ninguna razón, nada más porque se le ocurrió, sino que venía precisamente de ese amor, de ese conocimiento del que ahorita se ha estado hablando ya
se explicó de la manera también con Juan 10, 14 y 15, que dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo por mis ovejas. Y estábamos explicando en aquella ocasión también que ese conocimiento, ese amor íntimo que hay, esa relación entre el Padre y el Hijo, era la relación que Dios quería tener con nosotros, con sus hijos. Entonces, nada más para reforzar la idea que la predestinación no viene nada más por coincidencia o por sin nada, sino que proviene qué bueno. de ese amor. Qué bueno que esto esté más claro, así que no me sienta tan cargado con lo que tú dices, lo que dijo el hermano Geso, me calman más. Sí, porque a mí nunca me gusta predicar nada nuevo, y no es que yo sabía que esto no era nuevo, simplemente no me gusta contradecir lo que está ahí. De lo que dijo Jesús. Él dice que pues sí, la Iglesia Reformada habla sobre la base del Ordo Salutis, que es el amor. Pero si nos vamos a los textos, como usted lo dijo, Coalición por el Evangelio, por ejemplo, cuando yo estudié eso, lo estudié con Coalición por el Evangelio. Y las fotos, los gráficos, todo empieza con la predestinación. Sí. Entonces, lo que pasa es que en las predicaciones, en las explicaciones de las clases que dan, primero colocan el amor, pero en la documentación que existe, todo empieza con la predestinación, y por eso es que más o menos estamos en este punto, ¿no? Sí. En la predicación, en la explicación, cuando se estudia, ellos enfatizan que primeramente es el amor, pero no lo vemos en las fotos que ellos publican de todas esas gráficas que ponen en Ordo Salutis. Qué bueno, hermana, gracias. Bueno, eso fue cuando yo estudié, y por eso que yo dije, ok, yo entiendo lo que está diciendo el hermano Jesús, pero cuando lo buscamos, eso no aparece el amor allí, no aparece, primero nos conoció, y es como usted dice, sí debería haber un precedente, pues, desde ahorita, un gráfico que diga, el número 1 nos conoció, algo así, pues, como gráfico. Sí, lo que dije, que muchos de los estudios de la patrística, de los de antes, ellos tenían una teología mucho más clara. Y últimamente los teólogos se creen más listos que aquellos y comienzan a sacar cosas y omiten ciertas cosas que son importantes. Pero sí la conocían, sí. Porque habló sobre Nicodemo y el nuevo nacimiento. O sea, allí esa parte pues no la entendí muy bien. O sea, ¿a qué viene a colación el nuevo nacimiento de Nicodemo y el proceso? Mira, estoy hablando, ahorita ya entrando a mi tema, estoy hablando de el milagro de la resurrección, ¿verdad? Entonces, el milagro de levantar a un muerto físico no tiene sentido. Dios no levantó un muerto para exhibirse. ¿Cuántas personas estaban cuando Lázaro fue resucitado? ¿Y cuántos de ellos fueron salvos? Casi ninguno. Ni porque vieron a Cristo levantando un muerto. ¿Me entienden? Entonces, el hombre de Lucas 16 le dice al Padre que vaya a Lázaro, por favor, y que le diga a mis hermanos que el infierno es real, que esto es real, por favor. Dice, tienen a Moisés y a los profetas, ¿por qué no les creen? Escúchenlos. Dice, no, Padre, pero si alguien se levanta de los muertos, sí le van a creer. Cristo se levantó de los muertos, siguen sin creer. Mi punto es que el milagro de levantar a un muerto no es el milagro grande. Ese milagro se hizo para dar evidencia del poder tan grande de la resurrección de los muertos espirituales. Y en ese contexto de la muerte, de la resurrección de Tabita, de Dorcas, es que estoy trayendo este mensaje. ¿Y por qué lo ilustro con Nicodemo? Porque así como el niño de Eliseo resucitó de entre los muertos y hubo un proceso en su resurrección, también en la resurrección espiritual de este anciano Nicodemo cuando volvió a nacer de nuevo. Allí con la plática de Cristo no nació de nuevo, hermano. Claro está, se quedó él con eso. Le digo, Cristo le dio evidencia. Cuando veas al Hijo del Hombre levantado, ahí te vas a dar cuenta que naciste de nuevo. Él ya vino a ver al Señor. Él creyó las señales y le dice, Cristo, no has nacido de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Entonces estoy ilustrando que el propósito de una resurrección física, no, lo grande no es eso, lo grande es a lo que apunta. ¿A qué apunta? A la resurrección espiritual. Y lo de Nicodemo es la resurrección espiritual.
Nicodemo no se murió y lo levantaron. Ahí levantaron un muerto espiritual, como yo y como tú. No sé si me entiendas ahora. Todo eso lo entiendo bien. El tema es que ya después mete a colación lo del Ordo Salutis y sobre que no se habla del amor. Entonces es cuando yo digo, Bueno, lo que estoy diciendo es que en el orden de la salvación con Nicodemo hay 7 pasos cuando Nicodemo volvió a nacer, ¿verdad? Y en el Ordo Salutis la adopción es cuando ya ahora eres hijo de Dios por adopción. Ahora pasas a ser parte de la familia divina. Se da en el 7º paso del orden de la salvación. Y qué manera tan hermosa de coincidir, ¿me entienden? De que Dios amó a Nicodemo y comienza Nicodemo a dar todas esas evidencias. Hasta en el paso 7 es que él nace de nuevo. ¿Y ahora qué? Ahora Nicodemo, ¿de quién es hijo? Ahora es hijo de Dios, igual que yo y que tú. Ese es para llegar a ser hijo de Dios. Es porque Dios nos conoció, nos amó. Es porque Dios nos predestinó. Es porque Dios nos llamó. Es porque Dios nos regeneró. Es porque Dios nos hizo una conversión en nosotros. Es porque fuimos justificados. Es porque fuimos santificados. Todo ese proceso de la salvación. Entonces el Ordo Salutis no es enemigo de las Escrituras, como lo dice Jesús. Se enseña en las Escrituras. Lo vemos cada rato. Es el proceso de la salvación. ¿Ya tiene más sentido? Sí, claro. Bueno, una última pregunta y ya termino. Y si ubicamos el nuevo nacimiento en un tiempo específico, en un tiempo específico, ¿qué hay con el texto que Jesús mismo dice que no sabemos en qué momento sucede? Porque es como el viento, no viene, no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es el que nace del Espíritu. Entonces, precisamente no lo estoy ubicando en un tiempo específico. Estoy viendo que cuando una persona viene a la fe, nadie, como dijo Javier el otro día, nadie realmente sabe cuándo nace de nuevo. La otra vez el hermano Danca hizo una pregunta excelente: ¿y qué hay con el hombre de la cruz? Todos los pasos se dieron en unas horas, en unos minutos. Pero todo pasó. Ese hombre de la cruz estaba ahí porque Dios lo amó, hermano. ¿Me entienden? Dios le hizo un llamado eficaz, por eso dejó de estar burlándose de Cristo. Él apenas a unos segundos atrás estaba diciéndole: a ver, pues bájate. Él mismo los dos, dicen los evangelios, se burlaban de él, lo blasfemaban. Pero de pronto llegó un llamamiento eficaz, igual que el de Pablo. ¿Qué pasó? ¿No que me andabas persiguiendo? ¿Ahora andas predicando mi nombre? Así lo cambió. De pronto se cayó la boca y regañó al otro. Dice: ¿por qué? Nosotros nos merecemos lo que nos está pasando. Ahí empezaron todos los procesos, así, uno tras de otro. Y llegó al cielo. Ese es el proceso. La Biblia lo enseña. La salvación es un proceso que puede darse en un día, en una hora o en años. Sí, pastor, ayúdeme un poquito. No, bueno, pues. No, pues ya dijiste lo que iba a decir. Porque básicamente es eso, que estos pasos del Ordo Salutis son espirituales. Nosotros no podemos determinar el tiempo en que esto ocurre, ¿ve? En unas personas es más rápido, en otras personas es más lento el proceso. O sea, lo que dice Cristo es correcto, porque nadie sabe en qué momento ocurre. Ahora, después del 7º paso, o sea, una vez somos adoptados hijos de Dios, entonces sí empiezan a darse los frutos, porque ya viene la santificación. Hasta entonces es que nosotros sabemos que somos creyentes. Antes no sabemos cuándo ocurrir en todos los otros pasos, que como digo, en algunos tomó una hora, como el caso de la cruz, en otros puede tardar días, meses o incluso hasta años. Así que eso nadie lo sabe. Perfecto. Pero mira, no me importó ni siquiera comenzar con el primer versículo, sino que cuando quiero que esto quede claro para que disfrutemos lo que sigue, porque ahora vamos a ver una resurrección física, espiritual, de un hombre que está vivo. Dorca estaba muerta, está vivo, y ahora lo vamos a ver resucitar. Para que tengan una idea, y ya va entrando a materia, déjenme, ya no voy a avanzar mucho, pero nomás el primer, para decir que comencé. Hechos 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Pero miren esto,
esto se va a poner, porque sin lo que ustedes saben ahorita, ¿cómo hubieran entendido esto? Miren, piadoso, oigan esto, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cuando Pablo, dicen que una de las evidencias de que Pablo del llamado eficaz es que ahora Pablo oraba. Dice aquí que él ora, en Hechos 9, ¿verdad? Dice, y oraba a Dios siempre. Bueno, Señor, ¿y por qué todavía lo mandas a que Pedro venga y le diga palabras por el cual será salvo él y su casa? Porque este no es salvo. Hermanos, aléguenle a Dios. Ese no era salvo. Pero el pastor, temeroso de Dios, mire lo que dice. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo de Dios, oraba a Dios siempre. Este vio claramente, por si está corto eso, si eso no es grande, este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que dicen los teólogos las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y este hombre no hubiera sido, no, a que viene el ángel es a decirle precisamente cómo ser salvo. Le viene a decir, necesitas llamar a un tal Pedro para que venga y te diga palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Wow. Ahora, estas palabritas de este hombre, mira la compañía de este hombre. Por ejemplo, mira a Job 1:1. Hubo en tierra de Uz, sabemos dónde está Job, es un santo. Un varón llamado Job. Era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Muy parecidas a las características de Cornelio. Tenemos a Nehemías 7:1, un hermano de Nehemías, nada menos. Y Nehemías da testimonio de quién es esa persona. Mira lo que dice. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores, levitas, mandé a mi hermano Ananí y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad, temeroso de Dios más que muchos. O sea, estamos viendo a Nehemías decir que su hermano era un hombre de Dios. Vemos a Juan 9:30. Respondió el hombre y le dijo, el hombre que fue sanado, pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepas de dónde sea. A mí se me abrieron los ojos, dice. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, ese no es cualquiera, es porque Dios lo oye, dice, y hace su voluntad, a este oye. Y esto precisamente era Cornelio, temeroso de Dios. Hechos 18, por último 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando, estos le dijo, sacudid los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de un llamado justo, aquí está mi texto, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo y el principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Aquí vemos otro hombre que fue de los fundadores de la iglesia de Corintios, otro hombre temeroso de Dios, igual que Cornelio. Pero hasta aquí, nada más como introducción para dejar esto más sabroso, aquí vemos todas estas características. ¿Qué eran? Estornudos de vida espiritual. Claro, este hombre por eso era así. Ya Dios lo había amado. Aquí está el proceso de la salvación. Aquí estamos viéndolo bien clarito. Estas eran evidencias, pero todavía no había nacido de nuevo. Todavía no había nacido de nuevo. Y vas a ver lo que pasa cuando nace de nuevo. Comenzaron a hacer cosas grandes. ¿Y qué fue lo que se ocupó para nacer de nuevo? ¿Quién hizo el milagro para que naciera de nuevo? La misma persona que hizo el milagro para levantar a Dorcas de los muertos, Pedro. ¿Cuál fue más grande? Yo creo que fue este, porque este ni el ángel pudo. El ángel vino y le dijo, tiene que venir ese Pedro. El único requerimiento para que ese mensaje llegue, tiene que llegar de un santo a otro santo. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Nada más hasta ahorita, ¿ya entendieron que no perdí el tiempo? Hago una pregunta.
Nomás con el contexto que les dejo, eso lo dejamos para el próximo enseñanza. En hablarles de esto, ya vieron a lo que voy a entrar ahora. Ya vieron que todas estas herramientas teológicas que vimos hoy y estas correcciones nos van a servir. Solo para ver si entendí. Son 8 puntos en vez de 7. No. No entendí. No entendió. Son 10 en vez de 9. No es mucho. No, le faltaron 2 también. Ajá. No, pero sí, hermana, lo importante es que entendamos que es un proceso. La Biblia habla de ese proceso, ¿verdad? Y ahorita lo estamos viendo con este hombre. Es que, mira, hermano, es importante saber, porque mira, cuando les decimos a los hermanos, a las personas de otras religiones que no tienen esta fe, dicen, no, pastor, pero yo me acuerdo cómo buscaba al Señor yo me pasaba orando. ¿Cómo usted dice que no hice nada? Si hacen algo. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque Dios los amó. Ya Dios estaba moviéndolos en su búsqueda. Si anduvieron perdidos igual que yo y que usted, también anduvimos perdidos en otros lugares. Pero el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y la conocen y no siguen un día oímos la voz de Dios. ¿Cuál es? La de las Escrituras. Por eso es tan importante predicar la palabra limpiecita. Y reconocer que nos equivocamos y ir por la palabra y cualquiera que levante la mano y que con la Biblia en la mano tiene la autoridad de corregirnos a nosotros también. Voy a terminar a tiempo ya que tengo la oportunidad. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias, bendito Padre, porque nos enseñas, porque nos amas, porque nos tienes paciencia, Señor, y porque nos unes en amor. Gracias por esta comunidad de santos. Te ruego que nos sigas edificando juntos, que nos sigas manteniendo humildes, que nos sigas dando de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, y ten piedad de nosotros, mi Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.